Bueno, son las 7:35, entonces, bueno, ya dimos el tiempo de espera para que se conecten nuestros amigos. Entonces, en honor a la puntualidad y pues por respeto a los que ya han entrado, iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En sus pantallas aparece la oración para el estudio de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, glorioso patriarca San José, Santo Tomás de Aquino, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto de nuevo volvernos a encontrar en este espacio donde estamos hablando acerca de los mandamientos. Eh, Hemos rezado al trono de la sabiduría, pues porque la Virgen María bajo esa advocación fue la que se le apareció a San Alberto Magno. Y no sé si conocen esa historia. ¿Alguien conoce la historia de por qué, o bueno, de la advocación de la Virgen como trono de la sabiduría? Anímense a encender los micrófonos si quieren, si no, pues les voy contando. Resulta que Alberto era un estudiante de seminario que no comprendía bien las materias. Y este jovenzuelo estaba sufriendo tanto que él decidió escaparse del seminario, decidió irse porque él no entendía lo que le enseñaban allá. Y a medida que se estudia en el seminario, pues las materias se van poniendo más complicadas porque pues empiezan con materias de espiritualidad, después se pasan con materias de filosofía y ya el culmen son las materias de teología que requieren pues una disposición intelectual un poco más profunda que en las primeras materias. Entonces resulta que el joven Alberto no podía, y él decía que no podía y por eso se iba a escapar. Entonces un día puso una escalera en el límite del seminario para escaparse en esa pared alta. Y cuando estaba subiendo la escalera, al final de la escalera había como una luz, él se escapó de noche. Y al final, cuando llegó al final de la escalera, estaba la Virgen María, estaba Nuestra Señora. Entonces le dice, Alberto, ¿por qué huyes? Le dice, no, porque es que aquí esto es muy duro, esta educación, yo no entiendo, hay cosas que me cuestan mucho. Entonces la Virgen María le dice, ¿y por qué no me pides a mí, que soy el trono de la sabiduría? Pídeme y yo te concederé la ciencia que tú quieras. Y para que te des cuenta que esto no es un sueño y que es real, unos días antes de que cuando tengas que morir y te vayas a acercar a rendir cuentas a mi hijo, vas a olvidar todo lo que tú sabes. Entonces, San Alberto Magno dijo, bueno, pues yo me voy a regresar y voy a empezar a suplicar al trono de la sabiduría. Y efectivamente, San Alberto Magno empezó a tener devoción al trono de la sabiduría y se reconoce como uno de los doctores de la iglesia. Es muy culto. San Alberto Magno no solo escribió sobre temas de religión, sino sobre temas profanos, sobre ciencias naturales, sobre historia. Y se le dice el Magno porque en su época era reconocido como un erudito, como un sabio. Él fue el profesor de nuestro gran Santo Tomás de Aquino. San Alberto Magno fue el que le enseñó a Santo Tomás de Aquino a, a acercarse al pensamiento de Aristóteles, ¿sí? Y al pensamiento de Aristóteles en relación con la metafísica.
Entonces, un día San Alberto Magno estaba haciendo un sermón y pues ya era característico que los sermones de San Alberto Magno eran supremamente eruditos. Entonces, en ese momento, San Alberto Magno estaba a punto de iniciar el sermón, hagan de cuenta como cuando vamos el domingo a la Santa Misa, y empezó en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Y resulta que se queda en silencio unos minutos y el acólito le dice, Padre, ¿qué pasa? Y le dice, yo no me acuerdo qué era lo que iba a hablar. Es más, no me acuerdo de muchas cosas. Entonces en ese momento es cuando San Alberto Magno decide contar la historia a los fieles y relatar por qué él llegó a ser esa lumbrera en el mundo de ese momento. Y cuenta la historia pues, que les acabé de contar sobre la Virgen María bajo la advocación del trono de la sabiduría. Entonces, bueno, para que animemos a los niños que están a cargo nuestro, a los hijos de ustedes, a que antes de acercarse al estudio le pidan a la Virgen María bajo la advocación del trono de la sabiduría. En segundo lugar, pedimos a San José, y no dije solamente San José ruega por nosotros, sino glorioso patriarca San José. Y es porque este mes es el mes de nuestro glorioso patriarca San José. Y de ayer en adelante o de este mes en adelante me he acostumbrado a tenerle un fervor especial a San José a raíz de una charlita que tuve que dar en el Círculo de Estudios Tomistas. Resulta que estudiando e investigando sobre San José, el conocimiento acerca de la misión de él me llevó a tener una devoción particular hacia él. Entonces, hay un principio de la filosofía que dice bonum diffusivum sui. Lo propio del bien es difundirse. Entonces yo no me puedo quedar con ese beneficio tan grande de haber conocido cosas de San José y no compartírselas a ustedes. Yo me imagino que varios de los asistentes a esta charla asistieron a la charla del Círculo de Estudios Tomistas, pero no sobra recordar eh, las excelencias y la preeminencia que tiene San José sobre los otros santos. Después de Nuestra Señora, San José. Si tenemos alguna necesidad material, espiritual, sentimental, económica, hay que pedirle a San José, ¿sí? Entonces, este mes la Iglesia Católica lo dedica en honor a San José y ayer 19 de marzo fue la fiesta de San José. ¿Y por qué es tan grande San José? Pues San José es muy grande porque resulta que él fue el que tuvo la misión de ser el padre adoptivo de Dios omnipotente. San José en medio de sus labores de casa, así como ustedes, como los que me están escuchando, que en este momento están atendiendo a la familia, que están trabajando, que están de pronto descansando, San José, al igual que ustedes, tenía esa vida familiar con la Virgen María y con nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Pero entonces uno, si tuviese en la cabeza el pensamiento de que es declarado santo el que hace milagros, pues resulta que no se, creo que hacen milagros en vida, no se hubieran declarado santos ni a Nuestra Señora ni a San José, porque ellos durante el momento que estuvieron en vida no realizaron ningún milagro. Pero entonces ellos brillaron por esas virtudes ocultas. Hay un principio con el que se explica todo el tema de la maternidad divina y que también se le aplicaría a San José en relación con la encarnación, y es que una misión divina excepcional requiere una santidad proporcionada. Dios, al elegir a esos instrumentos, al elegir a San José, al elegir a Nuestra Señora, les da las gracias suficientes y les da todo el conjunto de gracias que necesitan para poder desempeñar esa función. Por eso, San José, podríamos pensar, es el más grande santo después de Nuestra Señora, ¿sí? No solo por su gloria en el cielo,
sino por las virtudes que ejerció aquí en la tierra. De hecho, San José es un santo muy oculto. Y por eso en la meditación de ayer pensábamos a San José pensando, trabajando en su taller, ¿sí? Cogiendo la sierra, agarrando los martillos, los clavos, con esas manos recias, duras de un hombre que se dedica a trabajar desde que sale el sol hasta que se oculta. ¿Mm? Era un hombre pobre, a pesar de que era descendiente de David, era pobre. Y recordemos a San José cuando huye a Egipto, bueno, todas las penalidades y penurias que tuvo que sufrir en esta vida. Entonces, eso también nos debe reconfortar y nos debe animar, sobre todo a los que son padres de familia, a tener esta devoción particular con San José. Así como cuando uno tiene un amigo con el que se entiende súper bien y le cuenta las cosas, y si ese amigo en sus manos puede resolverle el problema a uno, lo hace. Asimismo, San José, ustedes padres de familia, acérquense esta noche a San José y pídanle por sus hijos, por las cosas materiales que necesiten. Ofrézcanle algún sacrificio, ayudar a alguien, dar un consejo, hacer un mercado, hacer alguna obra de caridad, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Pero entonces, bueno, no podía pasar estas fiestas tan importantes y que además en marzo, el 7 de marzo fue la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Pero como de él ya hablamos, no me voy a extender más en esta introducción. Bueno, estimados amigos, padres de familia, asistentes, ¿recuerdan lo que vimos hace 15 días? ¿Se acuerdan cuáles mandamientos vimos? Esto es una charla, entonces por eso pregunto así al que se anime a responder. Igual somos pocos, somos 20 personas conectadas. Entonces, ¿alguno se acuerda de lo que vimos hace 15 días? Así más o menos son las clases, que uno se siente hablando al horizonte cuando nadie se manifiesta. Hola, buenas noches. Yo recuerdo que estuvimos hablando sobre eh, no tomar el nombre de Dios en vano. Perfecto, don Alejandro. Sí, hablamos del segundo mandamiento. No tomar, no jurar su santo nombre en vano, ¿sí? No jugar ni poner de testigo a Dios por cosas que no son necesarias. ¿Qué otro mandamiento vimos? El de santificar las fiestas. Exacto, santificar las fiestas. Listo. Entonces, en ese sentido, hoy nos correspondería hablar del cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Ay, Dios mío, qué silencio. Honrar a Sí, padre y madre. honrar a padre y madre. Oiga, aquí el que salvó la patria hoy fue don Alejandro Bonilla. Los otros papás están un poco ocultos. Están imitando la virtud oculta del silencio. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es el cuarto mandamiento. Efectivamente vamos a ver honrar a padre y madre, ¿sí? Y en este honrar a padre y madre, entonces vamos a ver, por un lado, los deberes de los inferiores o los de los que están subordinados y los deberes de los superiores, es decir, de quienes tienen potestad sobre otras personas. Entonces, ¿quiénes son llamados inferiores o subordinados? Pues los hijos. En este caso son los hijos. Y hay otro tipo de personas subordinadas, los alumnos, los criados, los fieles, los ciudadanos, los obreros que tienen que trabajar para algún patrón. Y deberes de los superiores, los padres de familia, y hay otros superiores, como los rectores de los colegios, los padres, los profesores de los estudiantes, los jefes, los pastores de almas y los superiores civiles. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que los tres primeros mandamientos regulan nuestras relaciones con Dios. Desde el cuarto mandamiento en adelante, vamos a hablar de esas relaciones con los representantes de Dios, ¿sí?
con los padres y los superiores espirituales y temporales. Entonces, con el nombre de padre y madre, se comprende en este mandamiento a los superiores respecto a los que están subordinados, a los jefes con respecto a sus empleados y a las autoridades eclesiásticas y civiles respecto a sus súbditos. Esto da mucho que pensar, por ejemplo, para los que son gobernantes, porque ellos en cierto modo tendrían que comportarse como padres también y no pensar solamente en el bien propio y en la ganancia personal, sino ver a los súbditos como una especie de hijos, ¿sí? Es claro que los superiores también tienen deberes que cumplir, pues si tienen derecho a ser respetados y obedecidos, deben portarse de modo que merezcan ese respeto y obediencia. Hay un dicho que en algún momento aprendimos y era que la nobleza obliga. El hecho de tener una dignidad hace que tengamos cierto tipo de comportamientos. Entonces los papás, los profesores, las autoridades deben tener un comportamiento acorde con ese respeto que los demás deberían tener hacia ellos. Listo. Cuarto mandamiento, honrar a Dios a través de nuestros superiores. Los hijos deben a sus padres respeto, amor, obediencia y socorro. Eso nos lo enseña el catecismo, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿qué es lo que los hijos deben hacia sus padres? 4 cosas: respeto, amor, obediencia y socorro. ¿Y esos deberes en qué se fundan? Pues se fundan en que los hijos recibieron la vida de sus padres y no solo la vida, sino muchos otros beneficios. Lo segundo es que los padres son los representantes de Dios encargados por él de educar a sus hijos y procurar su salvación. Este es el fundamento de toda esta estrategia pedagógica que se utiliza en la escuela, en el proyecto educativo CAEPIC, para que los papás también estén involucrados en la educación de sus hijos, porque no es solo, como estamos acostumbrados a veces, de llevar a los hijos al colegio y que en el colegio se encarguen los profesores de que eduquen a los niños en áreas del conocimiento, como las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, el español y las otras cosas que sirven para los exámenes de estado y para entrar a la universidad. Pero los padres de familia tienen el deber importantísimo ante Dios de educar a sus hijos en relación a la salvación del alma. Sí, este es el fundamento de todas estas cosas que se hacen en este proyecto. ¿Mm? Es necesario que los papás se formen en las cosas necesarias para educar a sus hijos, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando encargan a alguien para ser el presidente de una empresa, esta persona contrata unos asesores que le pueden ayudar, lee bastante, pregunta cómo se dirige esa empresa. Hay otras personas que, por ejemplo, los ponen en un cargo de dirección, en un cargo público de dirección. Entonces, igual que la persona que está en la empresa privada, también llama a unos asesores, empieza a escudriñar, a preguntar, a resolver cómo se llevaría a cabo esa buena gestión de una empresa. Resulta que el hecho de tener un hijo es una empresa gigante. ¿Mm? Es una empresa que muchas veces llega y las personas no están preparadas. Y ahí conviene leer, preguntar. Tenemos unos sacerdotes que son espectaculares, que nos pueden dirigir, que nos pueden recomendar lecturas. Dentro del mismo proyecto CAEPIC se piensa en eso, porque no solamente es que los papás le den a los hijos una educación especial en los temas que se relacionan con su formación meramente intelectual, no. También está lo moral, está lo comportamental, sí, esa relación con la sociedad. Y por eso esos espacios son necesarios aprovecharlos. Entonces,
De esto que les estamos hablando aquí se va a ir desarrollando más adelante. Bueno, el respeto y el amor. El respeto a nuestros padres nos obliga a tratarlos con atención y reverencia, mirándolos no como a iguales, sino como a superiores y representantes de Dios. Hay una costumbre muy bonita en nuestra sociedad colombiana todavía, y es el hecho de pedir la bendición a nuestros papás. Si ustedes no tienen esa tradición, esa costumbre en la casa, implementenlo. Los papás pueden bendecir a sus hijos, los padrinos pueden bendecir a sus ahijados. La bendición de ellos es una bendición importantísima, es una bendición especial. Y si tenemos esos poderes en las manos, pues no los desperdiciemos. Además es que es una práctica muy bonita, es una práctica que da buen ejemplo a las personas que están alrededor nuestro. Ahora una pregunta. ¿Es en el Enquiridion esa bendición de los padres otorga indulgencia? No, ¿No? no, no dan indulgencias, pero son bendiciones gracias. que dan gracias actuales, ¿sí? Sí, esa pregunta está interesante. Claro, porque hay cierto tipo de prácticas religiosas que otorgan indulgencias, pero entonces en este caso lo que se da a los hijos son gracias actuales, para que Dios los proteja de los peligros, para que les dé buenas inspiraciones. Bueno, hay muchos beneficios de recibir la bendición de los papás. En la Sagrada Escritura dice, honra a tu padre y tendrás larga vida. Honra a tu madre y tendrás la vida eterna. Entonces, esos son unos de los fundamentos desde la Sagrada Escritura para tener la reverencia, el respeto, el amor hacia los papás y pedir esas bendiciones. Acuérdense cuando en las Sagradas Escrituras leemos de aquel hijo que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y quien recibió pues esa primogenitura fue y pidió una bendición, y era una bendición importantísima. Bueno, esos son figuras de las bendiciones que los padres hoy en día, en el Nuevo Testamento, pueden dar a sus hijos. Pecan contra el respeto los hijos que se avergüenzan de sus padres, o los que les echan en cara sus defectos, los que se burlan de ellos, los que les dirigen palabras altaneras, y mucho más los hijos que llegan a maldecir e injuriar de obra a sus padres. En el Eclesiástico leemos con obras, con palabras y con toda paciencia, honra a tu padre para que venga sobre ti su bendición. Y en el Deuteronomio dicen, honra a tu padre y a tu madre. Maldito sea quien no respete a su padre y a su madre. Terrible sentencia de la Sagrada Escritura. En cuanto al amor a nuestros padres, nos obliga a tener por ellos un afecto sincero, a desearles y hacerles el bien y a remediar sus males. Pecan contra el amor los hijos que les desean mal a sus padres, los que les tienen mala voluntad, los que se expresan mal de ellos, los que no les dan muestras de cariño o los que los provocan a ira y a tristeza. Y este punto es muy importante porque a los hijos hay que acostumbrarlos siempre a crear un ambiente de cordialidad en la casa. Hay que enseñar a los hijos a que en pro del bien común ellos deben tener una actitud amable con todos los miembros de la familia. Sí, porque no solo es un tema de urbanidad, sino que aquí ya como vemos es un tema moral. Después hablemos de la obediencia y el socorro, ¿sí? Entonces, hablando de la obediencia y el socorro, debido a nuestros padres, nos obliga a cumplir sus órdenes, especialmente en lo que se refiere al cuidado del alma y al gobierno de la casa. Esto también es importante, porque pecan contra la obediencia los hijos que desprecian sus órdenes, los que obedecen de mala gana o dilatan lo mandado, los que contra su querer frecuentan malas compañías u ocasiones de pecar. Y en el catecismo también dice los que contraen matrimonio sin su bendición y consejo. Pero más adelante el catecismo dice
que los hijos pueden sin pecar desobedecer a sus padres cuando les mandan una cosa formalmente prohibida por la ley de Dios o cuando tratan de oponerse sin justa razón al estado que quieren tomar o los quieren obligar a abrazar un estado que no es el de su gusto o inclinación. ¿Mm? Entonces, los hijos que desprecian las órdenes. Este tema conviene mucho saberlo y que ustedes lo tengan muy claro porque eh, hoy en día hay una serie de conductas que están a la orden del día y que son malas y perjudiciales para nuestros jóvenes y niños. Por ejemplo, el consumo de drogas, ¿sí? Entonces, hay que empezar vigilando desde la casa y enseñar a los hijos a que obedezcan esos consejos, a que se alejen de las malas compañías, a que se alejen de cierto tipo de ocasiones, instrumentos que los puedan llevar a pecar. Eh, el tema del Internet, el buen uso del Internet. Internet es un arma de doble filo y es un arma muy peligrosa, porque un Internet sin un debido cuidado se puede convertir en una herramienta que corrompa a los niños y los puede corromper de una forma muy desagradable. Entonces aquí, papás, tengan cuidado con eso, ¿sí? Enséñense ustedes mismos a que sus hijos los obedezcan a la primera vez. Muchas veces vemos que el niño va retando, va midiendo al papá. Y ustedes se han dado cuenta cuando le dicen al niño, mira, no toques eso. Y el niño se va acercando pasito. Que no lo toques. Y vuelve y se acerca. No vayas a tocar eso. Vuelve y se acerca. Que no lo toques. Y va y lo toca. Los papás tienen que acostumbrarse a que los hijos les obedecen a la primera. Nosotros, pues, bueno, yo no sé, yo creo que muchos de los que están acá tuvimos mamás y papás que fueron bastante estrictos. No llegaron tampoco al castigo físico, pero a la primera teníamos que obedecerles, porque es que si no les obedecíamos, en la casa se arreglaban las cuentas y nos llamaban la atención de una forma muy fuerte. Insisto, a veces sin castigos físicos. Entonces, es muy triste ver que los hijos hoy en día vayan midiendo a los papás y los papás sean como un mal gobernante, que dejan que los hijos hagan lo que se les dé la gana y ellos no son capaces de ponerles los límites. Y el problema es que esos hábitos, a medida que pasa el tiempo, se van arraigando más, se van volviendo más fuertes y después es más difícil corregirlos. Y viene la época de, oh, ¿yo qué hice? Oh, ¿por qué se comporta así? Su merced, pues revise 10 años atrás y fíjese usted cómo le permitía cosas que no eran buenas. Entonces, eh, una cosa es el ejercicio de la autoridad, ¿sí? Y en este caso los papás cuando ven que los hijos están yendo a un límite, están rompiendo unas reglas que hay en el hogar, entonces ahí es cuando tienen que aplicar ese ejercicio de la autoridad, ¿sí? Porque muchas veces nos quejamos de que tenemos malos gobernantes, pero resulta que en la casa ni siquiera hay un buen gobierno. ¿Sí? Y por eso son dos, está el papá y la mamá, uno funciona como el corazón, el otro funciona como el cerebro, uno funciona como el policía bueno, el otro como el policía malo. Entonces, uno es el que se encarga de que apenas abre la voz, la boca y se escucha su voz, ya el hijo dice, mi papá habló, entonces me toca quedarme quieto. ¿Mm? Insisto, ustedes también son responsables de que a veces sus hijos los desobedezcan. Porque si ustedes no saben hacer cumplir sus órdenes, pues ¿qué se puede esperar? Y viene otro tema. Si los papás no educan a los hijos de niños o de jóvenes, el mundo nos educa. Y el mundo nos educa de una forma muy cruel. En las oficinas, en las universidades, en los colegios. Y es preferible aprender en la casa a esos temas de los niveles de frustración que aprenderlos en la calle y con gente que de pronto no lo quiere aún. ¿Sí? Entonces ustedes piénsenlo. ¿Ustedes dónde prefieren que sus hijos aprendan a tener esta resignación, este dominio de sí mismos? ¿En la casa o en la calle? Y acuérdense que en la calle muchas veces
las reglas que les van a imponer van a ser duras, van a ser crueles. Entonces conviene más aprender desde la casa a renunciarse a sí mismo que en la calle. Insisto, la calle y el mundo es cruel a la hora de educar a la gente. ¿Mm? Bien. Ay, me pasé la presentación. Y bueno, después viene, bueno, si se les manda a veces hacer una cosa que es mala en sí misma o expresamente prohibida por la ley de Dios, pues los hijos no están obligados a obedecer. Lo mismo los que están subordinados, si el jefe manda hacer alguna cosa que no se debe, pues está obligado moralmente y de hecho también hay sanciones penales, disciplinarias y reguladas por el derecho, donde pues, uno no está obligado a obedecer cosas que son malas. ¿Sí? El socorro a nuestros padres nos obliga a atenderlos con solicitud en sus necesidades espirituales y temporales. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que pecan contra el socorro los hijos que no les proporcionan los últimos sacramentos o los que no los socorren en la pobreza. En estos días de coronavirus, donde la gente muere en los hospitales y prácticamente mueren lejos de las familias, en la medida de lo posible hay que tratar de dar los sacramentos a los familiares. Si la voluntad de los papás es que no sé, bueno, las últimas voluntades que son acordes con la moral y que pues también pueden relacionarse con la fe, como por ejemplo el ser enterrados y no cremados. Hay que atender a esas últimas voluntades, ¿sí? Pecan también los que impiden hacer testamento o no cumplen sus últimas voluntades o no ofrecen sufragios por su alma. Anímense bueno, a ofrecer las misas gregorianas por sus familiares fallecidos, a ofrecer novenarios, a ofrecer otro tipo de devociones, ¿sí? Porque el alma que está en el purgatorio sufre mucho y nosotros aquí en la iglesia militante podemos ayudar a esas almas a salir pronto de ese lugar. Pecado, castigos y recompensas. Los hijos que faltan a esos 4 deberes. ¿Cuáles 4 deberes? ¿Se acuerdan? Amor, obediencia, socorro. Me falta uno. Y res. Respeto. Muy bien, Mercedes. Qué buena estudiante. Con respecto a este profesor, muy bien. Listo. Los hijos que faltan contra esos 4 deberes cometen pecado mortal porque estorban gravemente la buena marcha del hogar y porque así se deduce de los graves castigos con que Dios amenaza. Excusa de que sea un pecado mortal la parvedad de materia, ¿sí? O bueno, que sea algo mínimo, que sea algo pequeño. O la falta de plena advertencia. Al hijo que falta gravemente a sus padres, Dios lo amenaza con la maldición. Por el contrario, al hijo que cumple fielmente sus deberes, Dios le promete asistencia espiritual en esta vida, y no solo espiritual, sino material, y le ofrece el cielo para la otra. Qué interesante. Volvemos otra vez a la Sagrada Escritura. Oh, cuán infame es el que desampara a su padre, y cómo es maldito de Dios el que exaspera a su madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les insisto, es muy recomendable la costumbre de que los hijos pidan la bendición a sus papás y pueden pedir esa bendición al levantarse, al acostarse y al ausentarse del hogar. Aún uno ya teniendo esposa e hijos, aún ya uno siendo viejo, debe acostumbrarse a pedir la bendición de los papás. En el Eclesiástico dice, la bendición del padre afirma la casa de los hijos. ¿Listo? Bueno,
Enseguida, a ver, la diapositiva que dice inferiores de los demás subordinados. Entonces, vamos a ver deberes de los alumnos, deberes de los empleados, deberes de los fieles y deberes de los ciudadanos. Porque un buen católico es un buen ciudadano. Un buen católico es un buen trabajador. ¿Sí? Esa es la lógica. Un buen católico es un buen estudiante. Los alumnos deben a sus maestros respeto, estimación y docilidad. ¿Por qué? Porque ellos hacen las veces de sus padres, de quienes han recibido la delegación de educarlos. Y porque otra suerte, la misión del maestro se haría muy ardua y estéril. Entonces los alumnos pecan cuando injurian, ridiculizan y contristan a sus maestros, cuando no los obedecen o cuando pierden el tiempo en el juego y disipación. Hoy en día, con este tema de las clases virtuales, por ejemplo, cuando yo les dicto clase a los chicos, y a veces no a los niños, a los adolescentes, sino también ya a personas adultas, yo les pido que enciendan las cámaras, porque es muy distinto este tema de la virtualidad al tema presencial. Cuando se hacen las charlas presenciales, cuando se hacen las clases presenciales, uno observa las caras y todas esas técnicas de oratoria que se enseñan, de que uno habla para el que está al final del salón y que uno habla con el volumen de voz de que lo escuche el que está al final del salón, que uno está atento al que se está durmiendo. Aquí es imposible. Y hay veces que se han vuelto virales videos en que parecieran graciosas, pero en el fondo hay como una falta de respeto. Cuando los estudiantes están acostados durmiendo y por accidente, en lugar de apagar el micrófono, lo que hacen es prender la cámara y se ve a los estudiantes durmiendo mientras escuchan la clase. ¿Sí? Y a veces en otros escenarios también bochornosos. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado y los papás que están a cargo de los hijos en estos tiempos de virtualidad, procuren que sus hijos atiendan a las clases. Si sus hijos tienen el computador abierto, fíjense que estén apagados los juegos. Si sus hijos asisten a las clases virtuales, fíjense que tengan apagado el YouTube. Un profesor en algún momento contó que mientras él estaba dictando clase y llamó a lista, se escuchaba en el fondo al niño jugando videojuegos. Entonces díganme, ¿eso qué sentido tiene? Eso no tiene ningún sentido. ¿Mm? Por ejemplo, estas charlas yo procuro de que sean a un tiempo, pues porque es un tema de respeto también manejar la puntualidad. Entonces, que empiecen a tal hora y se acaben a tal hora, ¿sí? Que empiecen a las 7:30, 7:35, mientras esperamos que lleguen otras personas, y que a las 8:30 y por tarde 8:45, pero ya es con la venia de ustedes, se acaben estas charlas. Asimismo, como uno dedica esfuerzo para preparar una clase y para tratar de diseñar los instrumentos didácticos, por ejemplo, estas presentaciones, asimismo uno espera una retribución en cuanto que la otra persona esté atenta, en cuanto que la otra persona esté con sus sentidos, con su inteligencia despierta, para que después eso le mueva la voluntad, ¿sí? Entonces, este tema es importante y es un consejo que les doy con respecto a sus hijos o a los que están a su cargo en estos tiempos de virtualidad. A veces los chinos prenden la clase y se van a jugar, se pueden hacer otra cosa. Entonces, eso no hay que permitir porque pónganle que después estén en un ambiente laboral y el trabajador que se la pase con el celular en la mano o con el jueguito en la mano, no es muy probable que perdure en un trabajo. ¿Sí? Entonces, eso también les va formando disciplina a ellos. Listo, pongámosles que no van a estar nunca de empleados de nadie, sino que van a ser dueños de sus propias empresas. Bueno, en ese evento, con más veras, deben estar libres de los estímulos de las redes sociales y de las TICs.
Al contrario, cuando la gente se vuelve emprendedora, cuando tienen negocios en los que se apartan de tener un patrón, esta gente dedica casi las 24/7, ¿sí? 24 horas durante los 7 días toda su atención para que sus empresas perduren. Pero imagínense un emprendedor que se la pasa con el celular en la mano chateando o revisando Facebook o mirando bobadas en Instagram. Sí, porque no creo que en Instagram a veces se pongan a mirar, no sé, memes que los formen o lecturas piadosas, no. Entonces, eso también es un tema importante de tratar en cuanto a los deberes de los alumnos. Listo, no me alargo más con eso. Deberes de los que son empleados, pues los que somos empleados debemos respeto, obediencia en lo que concierne al servicio y buenas costumbres y fidelidad en el cumplimiento de nuestros deberes. Entonces nosotros pecamos cuando injuriamos a nuestros empleadores, cuando murmuramos de ellos, cuando los despreciamos. Entonces, esto es un tema que conviene comportarse como un hijo de María y como un hijo de San José. ¿Cómo se comportaría San José con respecto a un patrono? ¿Cómo se comportaría Nuestra Señora con respecto a un jefe? No creo que ellos se la pasasen murmurando o despreciándolos. Contra la fidelidad pecamos cuando a veces se revelan secretos que por el oficio han sido conocidos o cuando nosotros no cuidamos las cosas que nos han confiado o cuando no cumplimos debidamente nuestros deberes. De hecho, la ley comercial y la ley penal castigan la revelación de secretos de patentes, ¿sí? Y eso es algo que se relaciona con la moral católica, si se dan cuenta. Muchas de las cosas que existen hoy en día en el ámbito del derecho han sido extraídas de la moral católica, aunque se la quiera despreciar. Bueno, nosotros como fieles les debemos a nuestros superiores eclesiásticos una piedad filial, así como a nuestros padres en el orden natural, a nuestros sacerdotes y obispos y religiosas se los debemos en el orden sobrenatural. Les debemos respeto por su carácter sagrado, amor y agradecimiento por los beneficios recibidos por su ministerio y por sus oraciones, obediencia en razón de su autoridad y asistencia, o sea, auxilios materiales, como dice San Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando en la primera de Corintios dice, los que sirven al altar es justo que vivan del altar. Entonces, aquí, en la medida de lo posible, en la medida que nosotros podamos ayudar a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, a los hermanos que son religiosos, ayudémoslos. ¿Mm? Con estos auxilios materiales. Hay lugares del Aquí tengo una mundo, pregunta. dime, El padre en la homilía de hace creo que 8 días, 15 días, dijo que pues ya estamos en esta misa tridentina tradicional, que obviamente no debemos como ir a la misa moderna, pero que tampoco deberíamos buscar otra misa tradicional. ¿Eso tiene que ver con esa fidelidad? qué maestra Mercedes, me pones entre la espada y la pared. Pero bueno, voy a responder como un fiel de la fraternidad, como alguien que recibió muchas cosas de la fraternidad. De hecho, aquí es como una confesión pública que habitualmente no hago, pero todas las cosas, y me animo a decirlo, todas las cosas que sé y todas las cosas buenas que tengo, tanto espirituales como materiales, las he recibido gracias a la fraternidad, porque por pura misericordia de Dios pasé por un seminario de la fraternidad. Y igual que José Antonio, también pasó por un seminario de la fraternidad. Entonces, estas cosas que sé, no es que yo sea un hombre estudioso y supremamente brillante, no, esto es porque en el seminario uno sí o sí las aprende. Entonces, como hijo de la Iglesia Católica y también como fiel de la fraternidad, les digo que
sí se relaciona con una fidelidad porque es que nuestros sacerdotes se esmeran por poner una serie de horarios, por poner una serie de condiciones para que nosotros asistamos a la Santa Misa, ¿sí? Para que nosotros participemos de su doctrina, del catecismo. De hecho, estos cursos de familia, estas charlas, se amplían con los sacerdotes. Cuando ellos hacen charlas de doctrina los viernes a las 6 de la tarde, creo. Bueno, cuando suben los videos al canal de YouTube. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Hay muchas congregaciones religiosas y el que tuvo pues esa valentía de levantarse y decir, miren, aquí la iglesia se está yendo hacia otro camino, fue Monseñor Lefebvre. Y Monseñor Lefebvre fue quien fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ¿sí? Entonces, yo simplemente lo que hago ahorita es repetir lo que los padres dicen, ya cada uno mirará, ¿sí? Yo aquí no soy el autoridad moral de ustedes, soy un igual a ustedes, ¿sí? Pero si quieren profundizar y si quieren preguntar en específico razones más profundas, pueden a la hora de acercarse al confesionario, ¿sí? Y decirle, padre, explíqueme por qué yo no puedo ir o por qué tendría que asistir a las misas que ustedes hacen. Explíqueme, por favor, eso, porque yo he encontrado otros lugares donde también se hace la misa tridentina, pero explíqueme por qué no me convendría ir allá. Bueno, pregúntenle a los padres. Yo aquí lo que estoy haciendo es repetir el argumento, la solicitud de ellos y más o menos tratar de hacer entender este tema como práctico de fidelidad y bueno, este tema de la obediencia que el padre dice en el sermón, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, Mercedes, si traté de ser claro con la respuesta o te di más vueltas y te confundí. No, sí. Sí, pues Bueno, para mí sí tiene que ver mucho, digamos, creo que aclaré algo, sí, que más que todo que tiene que ver con esa fidelidad, ¿no? sí, y de hecho el padre Tampoco estar viendo de pronto de un lado a otro, o sea, es también, ese también sería como un problema, ¿no? claro, y que el padre también lo dijo, lean. Hay muchos documentos, hay muchísimos, hay tantísimos documentos. Por ejemplo, de los que están acá, ¿cuántos son fieles de la tradición hace más de 10 años? Bueno, levantarán la mano por ahí unas 4 personas. Bueno, pongamos que el 50% de los asistentes, unas 12 personas. De los que son fieles hace más de 10 años o 10 años, ¿cuántos conocen el problema de fondo sobre la liturgia? Muchos no lo sabrían explicar, solamente dirían, no, sí es malo porque hay una iglesia modernista y hubo un concilio y ya, no se sabe qué fue lo que pasó en el concilio, no se sabe más. Ahora bien, de las personas que van quedando, les pregunto, y no es como el reproche amargo, porque es que yo también tengo que leer mucho, ¿sí? Yo también soy muy ignorante y necesito leer bastante para poder entender, comprender y explicar muchas cosas. Pero de los que estamos acá, ¿cuántos hemos leído las obras de Monseñor Lefebvre que se refieren a ese tema del concilio? ¿Cuántos han leído Acuso al Concilio? ¿Cuántos han leído Soy yo el acusado, el que tendría que juzgaros? ¿Cuántos han leído un libro muy interesante que se llama Lo destronaron? ¿Cuántos han leído el libro sobre la reforma litúrgica? Del 50% que quedó, ¿será que alguno me podría decir que ha leído esos libros? Pues tampoco quiero echar al agua a todo el mundo, pero pues, o sea, y yo el primero, de hecho hay varios libros que yo no he leído y tengo que ponerme en la tarea de ponerme al día en eso. De hecho, con estas clases de catecismo que muy amablemente Ricardo me pidió le ayudara, me ha obligado a repasar, a releer y a leer cosas que antes no había leído. Sí, yo primero, antes de lanzar las piedras, me las tiro a mí, porque me hace falta leer mucho, muchísimo, muchísimo.
Entonces estoy tratando de rescatar esos libros. Entonces les recomiendo que los lean. Si no los tienen, escríbanme o escríbanle a Ricardo y yo les hago llegar los libros de forma electrónica. ¿Sí? De hecho, José Antonio me pasó la vez pasada una biblioteca. Él tiene bastantes libros también virtuales. Entonces pueden pedirlos a Ricardo y nosotros los difundimos por los grupos. Porque no se trata solamente con recibir de forma pasiva, sino también ser activos en la adquisición del conocimiento. Hoy en día que estamos en la sociedad del conocimiento y del intercambio de información, que poseemos TICs, tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, sí, todas estas vainas existen, pero estas vainas uno debe sobrenaturalizarlas y volverlas herramientas de aprendizaje, no solo de entretención. ¿Mm? Sí, no digo más sobre el tema, pero conviene que nos sigamos formando. De hecho, hay videos. Ustedes han visto un video que se llama Lo que hemos perdido y el camino a la restauración. Ese sí pediría Está en YouTube. sí, que me digan, porque si no lo han visto, se los compartimos. Es muy interesante. Colguemos el link en el chat. No, sí, por Perfecto. favor. Yo se los copio luego cuando suba el video. José Antonio me dice que cuando él suba el video, entonces va a copiar el enlace. Empecemos con esas cosas básicas, ¿sí? Que son unos videos de 40 minutos, pero un video de 40 minutos, este video de hecho es una síntesis muy buena, ¿sí? Pero conviene que leamos. ¿No? Bueno, sigamos con el tema. Me desvié, me apasioné, pero bueno, espero me dispensen y haya sido de provecho pues este comentario. Pecan los fieles contra los superiores eclesiásticos, faltándoles al respeto y al amor, con calumnias, con burlas, con murmuraciones, con injurias, desobedeciendo a sus mandatos y negándoles la debida asistencia. Entonces, bueno, algo que sí, una costumbre que debe estar erradicada dentro de nosotros es el hablar mal de los sacerdotes, porque tras de que hay poquitos en la tradición y nosotros hablando mal de ellos sería gravísimo. ¿Mm? Entonces, más bien rezar mucho por los sacerdotes. Apenas Dios le da la gracia y escoge a uno de estos hombres y lo hace otro Cristo, asimismo el demonio pone un montón de legiones a perseguirlo para que caiga. Entonces nosotros no podemos faltar a la asistencia de la oración por nuestros sacerdotes y por nuestras monjas, que de hecho aquí hay una monjita que reza mucho por el grupo. ¿Puedo decir, Ricardo? Of course. Es la hermana Sor María Caterín. Y la hermana Sor María Caterín tiene apellido Rizo. O sea que ya se imaginarán que es hermana de quién. Ella es una mujer, doy fe, muy buena. Y esta mujer reza mucho por el proyecto. Y al rezar por el proyecto, reza por cada uno de los que estamos acá. Entonces, recemos por ellas también, recemos por ella, ¿sí? De hecho, a ella le ha tocado una vida religiosa bastante fuerte. Y recemos para que el buen Dios le conserve su vocación y le dé las alegrías, los consuelos que necesita para seguir adelante con estas luchas. Y a nuestros sacerdotes, sobre todo a los que nos dan los sacramentos, a los que son amigos nuestros. Bueno, después están los deberes de los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos el deber para con nuestra patria de honrarla, amarla, procurar su engrandecimiento y su prosperidad. ¿Sí? Entonces, los deberes que tenemos para con las autoridades son respetarlas porque toda autoridad viene de Dios. ¿Sí? Después hay que obedecerlas en lo justo. Otro tema, hay que pagar los debidos tributos, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hay que pedirle al buen Dios para que gobiernen rectamente. Hay que pedirle a Dios que nos envíe gobernantes virtuosos, gobernantes católicos, gobernantes que piensen en el bien común. ¿Sí? Esto también es una cosa importante para nosotros. Hay un filósofo de la política que decía que todo pueblo
tiene el gobernante que merece. Y esperemos pues que Dios no nos trate acorde a como merecen nuestras culpas, porque si no llega un desastre gobernante, entonces recemos, pidámosle al buen Dios. De hecho, Mauro, en el sábado santo en la misa Ah, se sí, pide oración por los presidentes, caudillos, líderes. sí, en las oraciones del sábado santo, bueno, en realidad son la del viernes santo, cuando se pone la capa y el sacerdote se acerca al altar, entonces ahí dice, oremos pro pontificio, bueno, y empieza a rezar por la iglesia, bueno, por los herejes, los cismáticos, los judíos, pide por los príncipes cristianos, por los gobernantes, por los fieles, por los catecúmenos, bueno, son muy bonitas, les recomiendo que se lean las traducciones de las oraciones. Después hay un tema, y ya para finalizar, pregunta, ¿me puedo pasar unos 5 minutos más o cortamos? Sí, dale. Sí, Hasta no hay 15, problema. 20. Perfecto. Sí, Gracias por la claro. emoción, eso me emociona también a mí. Tenemos apetito intelectual. Muy bien, felicitaciones. Bueno, entonces está el tema de votar en conciencia, ¿sí? Y en estos días, cuando hay candidatos que son anticatólicos y hay algunos que son católicos, pero como lobos vestidos con piel de cordero. Entonces tenemos obligación de votar solamente por estos gobernantes que son buenos, que garantizan los derechos de la iglesia, el bienestar de la patria, el bien común, la dirección de la sociedad al bien común. Y por eso es necesario que nosotros consultemos a personas que tengan un criterio ilustrado, una persona que tenga un criterio cristiano, ¿sí? En especial cuando de pronto nosotros no conocemos las orientaciones políticas. Ahí es necesario preguntar, ¿sí? Porque a veces ignorantemente uno va dando el voto por alguien que lo que va a causar es más daños a la iglesia y a la sociedad que en lugar de restaurarla. Entonces, ese era un punto de discusión que les quería proponer y después, si quieren, lo ampliamos. ¿Sí? Pero entonces, en resumidas cuentas, es que hay que votar es por los que son verdaderamente católicos. ¿Sí? Si ya, pues bueno, quisieran votar, pues pueden votar en blanco. Sí, o bueno, ahí como ya la conciencia les diga. Listo. Después, ahí se me corrió la pantallita del PowerPoint. A ver, entonces, cuarto mandamiento, deberes de los superiores. Entonces, los deberes de los superiores se fundan en el amor y de ahí brota la educación, la preservación y el buen ejemplo. Esto, hoy, de hecho, por eso hoy no hablé de otro mandamiento y aquí es como para ir tratando de hacer las charlas parte de doctrina y parte de educación. Pero el cuarto mandamiento es especial para nosotros que estamos en el proyecto de CAEPIC. ¿Por qué? Porque los deberes de los papás con respecto a sus hijos también son estos que están acá y son 4. Amor, educación, preservación y buen ejemplo. El amor hacia los hijos debe ser tierno y eficaz, amándolos entrañablemente y haciéndoles todo el bien posible. Pero ojo, ese amor tiene que ser ordenado, ¿sí? Sin llevarlo a ser una persona supremamente consentida ni a volverlos personas que se vuelvan caprichosas, ¿sí? Ustedes tampoco pueden ser débiles dándoles condescendencias en cosas que lleguen a ser nocivas para la educación, ¿sí? Y muchas veces, ojo, esto no está queriendo decir que haya los hijos haya que tratarlo a los gritos y que haya que tratarlos a pura correa, no, yo no estoy diciendo eso, ¿sí? De hecho, la educación católica busca primero el amor antes que aplicar el castigo, porque de hecho así se comporta Dios con nosotros. Si Dios nos tratara acorde con nuestro comportamiento moral, ¿dónde creen que estuviéramos nosotros? En el retiro de San Ignacio se medita
el primer pecado de los ángeles, el primer y único pecado de los ángeles. Se medita el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Y se medita el pecado de un niño, de una niña o de un cristiano que solamente cometió un pecado en la vida y murió. ¿Mm? Y Dios es tan misericordioso con nosotros que a pesar de haber cometido tantos y de haber visitado el confesionario y seguir visitando el confesionario, Dios nos trata con misericordia, ¿sí? Entonces, eso mismo hay que tenerlo en cuenta con la educación de los hijos. Hay que hablarles al corazón, hay que hablarles a la inteligencia, pero hay un principio en la filosofía que dice, nemo dat, quem non habet. Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo les van a exigir ustedes cosas si ustedes no saben o no tienen el fundamento racional para exigirlas? ¿Mm? Por eso son necesarios estos espacios de formación. ¿Mm? Entonces, háblenle a sus hijos, traten de pasar tiempo con ellos. Antes de ir al castigo ya fuerte, háblenles, háganles caer en cuenta. Estaba escuchando una charla acerca de la educación. Los dos personajes que daban la charla tenían una orientación al inicio un poco romántica, pero después ya la volvieron una conferencia más práctica, porque ellos hacían la distinción entre educar y adiestrar. Entonces decía que los que educan son los padres y los profesores y los que adiestran son las autoridades. Me pareció interesante el planteamiento. Sí, está bueno. Está buena la distinción. Hay algunas cosas que, pues, con respecto a las consecuencias, no estaríamos de acuerdo, pero la conclusión fue buena, porque ellos decían, hay veces que los padres de familia tienen que adiestrar, hay veces que los padres de familia tienen que comportarse y sacar a relucir el uso de la autoridad. ¿Y eso en qué momento se hace? Cuando se pone en riesgo el chico o la chica. Cuando se pone en riesgo la salud es material y nosotros podemos añadir la salud espiritual de los hijos, ¿sí? Y por eso es que en este segundo punto del que les estoy hablando, el amor, además de ser tierno y eficaz, tiene que ser ordenado, sin mimos excesivos ni con débiles condescendencias. Ustedes tienen que aprender a pararse en la raya. ¿Mm? ¿O es que acaso cuando uno se cruza un semáforo en rojo y un policía lo para, uno le hace mimos y, ay, pero déjeme pasar? Lo va a dejar pasar así porque sí. No. Entonces es bueno que los hijos se acostumbren que hay unas reglas que deben obedecerse en pro del bien común, en pro del buen funcionamiento del hogar. También el amor de los padres tiene que ser imparcial, sin injustas preferencias. Y finalmente, y es no por ser el último, es el menos importante, tiene que ser sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Sus mercedes, recordemos que nuestros hijos, los que están subordinados a nosotros, son un tesoro que hemos recibido de Dios y tienen que regresarse a Dios. Son un tesoro que hemos recibido de Dios y tienen que regresar a Dios. Entonces, en cuanto a la educación, los padres deben dar a sus hijos una educación material, intelectual, moral y religiosa. Material, pues, en cuanto al cuidado de su vida, la salud, suministrándoles el techo, la alimentación, el vestido, las medicinas. Segundo, intelectual, procurándoles instrucción de acuerdo a sus medios. La muestra del botón es que aquí ustedes están cumpliendo con esto porque están metidos en este proyecto y están tratando de educar a sus hijos con la mejor instrucción posible. Moral, formando sus voluntades mediante la corrección de sus defectos, la motivación a la práctica de la virtud y la formación de buenos hábitos. Y la religiosa, procurándoles convenientemente la enseñanza religiosa. Entonces, cuando ustedes los llevan a la capilla, que escuchen el catecismo, cuando les ponen una conferencia, cuando en lugar de poner, no sé, una radio, una emisora, una vaina de esas, les ponen y entre todos escuchan una charla.
Sí, porque a veces el papá ya viendo el partido y resulta que la esposa queriendo escuchar una conferencia bien interesante, no. O sea, ahí las palabras conmueven, pero el ejemplo arrasa. Y por eso es que muchas veces los chicos se salen de las manos porque ven que hay esa disparidad entre lo que se está haciendo y lo que se está diciendo. Hay que enseñar a los hijos en ese amor a Dios, a la piedad. Hay que apartarlos de la sensualidad y las costumbres mundanas. Entonces aquí el tema del reggaetón, el horrible tema del reggaetón. Hace pocos días, con ocasión del 8M, o el 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer, se quería sacar y se hizo una campaña para que sacaran de los medios a Speedy González, porque era un ratoncito enamorado, y a Pepe Le Pew, que era el zorrillo apestosillo que andaba detrás de la gatita. Pero entonces yo creo que eso va más allá, porque no sé si ustedes han escuchado las letras del reggaetón hoy en día, ¿sí? Y pues no estoy diciendo de Bad Bunny, que Bad Bunny es como uno de los más sucios a la hora de escribir respecto a una mujer. ¿Mm? No sé con qué tanta frecuencia de pronto en la casa se tenga acceso a ese tipo de música. Y también hay un tema de la teoría musical donde está la melodía, la armonía y el ritmo y cómo la unión entre ellos hace que la música se incline a mover las pasiones o a mover la voluntad o a mover la inteligencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un tema muy interesante. Hay un libro, ¿cómo se llama el del padre Laouche? Bach Bach a, a Pink Floyd. a Pink Floyd. Hay un libro que se llama De Bach a Pink Floyd y ahí explica esa teoría musical, muy interesante, que les recomiendo lo lean. Los padres deben orientar la educación de sus hijos, hacer de ellos buenos cristianos y buenos ciudadanos. Entonces tengan cuidado también con el Internet es terrible, en el Internet solamente con escribir 3 letras, con 3 letras ya se llega a un mundo de sociedad terrible, de cosas que los niños no tendrían que conocer y que deforman el tema de las relaciones entre humanos cuando se trata de la procreación, ¿sí? Se vuelve más, es como una especie de carnicería tremenda. Entonces tengan cuidado con el uso del Internet. A veces hay canales que no son buenos para los chicos. ¿Mm? Entonces ustedes estén atentos, que ven, ustedes son los que se encargan de suministrarles los alimentos corporales y se dan cuenta que cuando hay un queso que está podrido, pues no se lo dan. Y lo mismo es para el alma. Cuando ustedes se dan cuenta que hay un contenido que no es bueno, no se lo dan. ¿Sí? Todo en su debido momento. El tema de la procreación en algún momento se hablará, pero en la edad que les conviene, en la edad que les corresponde. Antes hay que evitar esas curiosidades malsanas, porque una vez se quiebra la inocencia es muy difícil volverla a recuperar. Pecan gravemente si descuidan la instrucción religiosa o si no les ayudan a abrazar un oficio o una carrera de acuerdo a su condición. Entonces, bueno, aquí también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Quieres entrar a la Universidad de los Andes? Pero, mijito, resulta que nos ganamos el mínimo. Bueno, pues aplique a una beca. Trate de hacer el esfuerzo para que pueda ganarse algo de esa forma, o si no, pues trate de entrar a una universidad donde no se tenga que pagar tanto, ¿sí? O donde podamos pagar su carrera. Si quiere entrar a la vida religiosa, anímenla, anímenlo, ¿sí? Es mejor que los hijos estén haciendo lo que les gusta en estos temas que lo que a veces quieren los papás. ¿Mm? No olvidemos que la obligación de dar a los hijos la conveniente instrucción religiosa corresponde primera y principalmente a los papás y es uno de sus deberes fundamentales. También está la grave obligación de los papás de buscar los establecimientos donde se les enseñen ideas sanas y garanticen las buenas costumbres. Intelligentibus pauca, a buen entendedor, pocas palabras. Después está la preservación, que consiste en la vigilancia y la corrección. Entonces, antes de corregir y castigar, primero hay que vigilar. Entonces, eso obliga a los padres el deber de una cuidadosa vigilancia.
Deben vigilar cómo sus hijos emplean el tiempo, los lugares que frecuentan, las páginas que ellos visitan a menudo, los juegos, los amigos, las cosas que ven en el celular, los libros que leen. ¿Sus hijos leen? Empezando por ahí, porque es que si no leen libros. Sí, señor. Bueno, Señor. excelente. Esa mamá que respondió sí, Sí, señor. señor. Muy bien, mamá. Ah, excelente. Ojalá todos los niños lean. Y ojalá lean abundante, varios libros. De otra manera no podrán ustedes, papás, dar cuenta a Dios del cuidado de sus hijos. ¿Mm? Sus hijos son los talentos, ¿sí? Y esos talentos hay que hacer que den más talentos, porque acuérdense que el que lo escondió por allá en la tierra y después vino y le entregó el mismo talento al amo, lo castigó. Ustedes deben corregir y castigar a los hijos cuando cometen algo grave, ¿sí? Y es necesario. En la Sagrada Escritura, en los Proverbios, dice, si castigas a tu hijo, librarás su alma del infierno. Y hay un dicho eh, común que dice, corrige al niño para no castigar al hombre. A los niños se los corrige, a veces al hombre cuando se lo castiga, lastimosamente es con la cárcel o bueno, lo que les he dicho, el mundo corrige de una forma muy fea, castiga de una forma muy fea. Pero entonces, Mauricio, dime, ¿las Luisa. preguntas se hacen a lo último o puedo interrumpir a hacer una pregunta? Dale, si quieres, sí, dale, dila. Es que bueno, hablo de José David que tiene 5 años en el sentido del internet, que siempre me dice que le ponga, pues yo le pongo cosas buenas, Ujú. pero yo quisiera saber hasta dónde es bueno yo ponerle esto al niño. Bueno, Yo lo dejo solamente una vez a la semana, pero no sé, a veces como porque es que él se emboba realmente, o sea, él ve eso y se queda, entonces no sé hasta dónde es bueno evitarle totalmente o complacerlo en dejarle ver. Pues es un muñequito muy, muy sano realmente, sí, pero listo. me preocupa es que él se queda todo como, o sea, se va. Sí. Bueno, excelente pregunta la que haces, Luisa. Es muy, muy buena y se relaciona con la charla que hace 8 días escucharon de el doctor Oscar Méndez. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto va en el sentido de que las pantallas se deben utilizar tanto cuanto me hacen bien. De hecho, esto da para hacer una charla aparte, no solo de los videojuegos, sino de las pantallas en general, las TICs en general. De hecho, ahorita se habla de las TACs. Yo no sé si han escuchado hablar de eso. Las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación, y las TACs son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Ahora bien, respondiendo a lo que dice Luisa, hay que tener en cuenta, en primer lugar, dos cosas. ¿Qué ven y cuánto tiempo lo ven? Entonces, bueno, ¿qué ven? Luisa dice, bueno, es un muñequito, pues que no es malo, da un contenido bueno y sirve para entretener. De hecho, no enseña cosas inmorales. Bueno, en el checklist, hablando con anglicismos, o en la lista de chequeo, en la lista en el listado, perdón, porque chequeo también es un extranjerismo. En el listado de cosas, entonces le decimos que sí, listo, el contenido es bueno. Ahora, duración. Hay que poner reglas para el uso de los celulares y el uso de las pantallas, porque algo que sí es cierto es que las pantallas nos van minando el aspecto intelectual, nos vuelven perezosos para leer, nos vuelven lentos para aprender. ¿Mm? Hay que motivar a que lean, más que vean pantallas, pero cuando están así de pequeñitos, pues obvio que no saben leer. Entonces hay que poner unos tiempos. Entonces, lo importante es mantener la disciplina con respecto a eso, que él aprenda que hay un momento en el día en que puede enfocarse y volcarse a ver sus dibujitos, divertirse. De hecho, esa es la raíz de la palabra divertirse. Diverto es como volverse, como volcarse a algo, si eso es divertirse. Y por eso cuando uno se divierte, se abstrae de las otras cosas que le causan preocupación. Bueno, en fin,
Entonces, conviene poner unos tiempos, ¿sí? Entonces, más de una hora no es conveniente. ¿Y por qué lo digo? Porque conozco el horario de los chicos de CAEPIC. Entonces, tienen horarios por la mañana, tienen una parte de la tarde con clases, ¿sí? Después, en la tarde, cuando están en la casa, almuerzan, yo no sé si harán siesta, sería ideal que hicieran alguna siesta, tienen que hacer tareas. Conviene que solamente se les permita una hora y que esa hora ellos mismos estén atentos, ¿sí? Entonces uno les dice, bueno, tienes permiso desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde para ver los muñequitos que tú quieres. De hecho, perdón, interrumpo, de hecho el compromiso en el proyecto es que los niños no ven pantallas entre semana, únicamente el fin de semana, con un tiempo limitado y previamente revisado el contenido por los papás. Ese es un compromiso expreso que todos hacemos cuando nos vinculamos al proyecto. Entonces, Richie, el compromiso de CAEPIC es que durante la semana nada de pantallas. No, suficiente con las clases virtuales. Perfecto, listo. Entonces, ahí tengo que retractarme de del consejo que iba a dar, de que era una hora. Entonces, en el entendido que aquí ya hay un acuerdo de voluntades, que los papás ya se pusieron de acuerdo y al ingresar a este proyecto decidieron a someterse a estas reglas. Entonces, el fin de semana, cuando vayan a ver las películas, ¿sí? Porque de hecho pueden ver una película bonita, no sé, alguna vida de un santo, muñequitos. De hecho está la historia de los niños y el sol, la Virgen de Fátima. Pero entonces, que haya un horario, ¿sí? Y ojalá sea lejos antes de acostarse. ¿Mm? Porque a veces cuando uno antes de acostarse estimula la inteligencia, le cuesta a uno dormir. Y ahí es cuando empiezan los problemas del sueño. Lo digo por experiencia propia. Entonces, conviene que si uno va a utilizar pantallas, las haga por lo menos unas 2 horas antes de acostarse a dormir, si se va a poner a ver algún video, ese tipo de vainas. Entonces, respecto a los niños, que tengan un horario el fin de semana y que ellos sean los que se acuerden, ¿sí? Ustedes no les van a decir nada, ay, ven y te pones a ver la televisión, no, porque qué tal que estén jugando, armando algo, ¿no? Entonces, en ese caso no hay que llamarlos de esa ocupación en la que están. Pero sí hay que ponerles como responsabilidad que solamente tienen una, o bueno, a veces las películas duran 2 horas. Bueno, 2 horas de película, bueno, el tiempo que dure la película, pero que todos los fines de semana sea una hora concreta. También están las obligaciones sociales que tienen ustedes, porque a veces hay que visitar al abuelo, hay que visitar a la abuela, hay que visitar los tíos. Bueno, ese horario puede ir cambiando, pero lo importante es que haya una estructura en cuanto al horario de la diversión respecto a las pantallas y que sea reducido. Y sobre todo cuando son tan niños, porque la televisión nos hace un daño terrible para el tema de la comprensión intelectual y para el tema de la concentración. Yo tengo una anécdota que contar al respecto porque cuando yo era modernista y era catequista, pues ¿Se, ¿Se escucha lo que está diciendo José Antonio? Por Sí. favor. Listo, Sí. dale. Sí, Yo señor. veía un problema hace 17 años con los niños porque yo daba un catecismo de una hora, pero con 10 minutos de televisión a los niños se les borraba todo lo que yo les enseñaba. Y ese es el problema de las pantallas, que como que nos borran la información a los niños por la distracción que ofrece. Claro, el nivel de conocimiento es superficial, nos mantiene, ni siquiera con los 5 sentidos, porque es que solamente es la vista y el oído. El tacto no se utiliza, el olfato tampoco, por más cine 4D al que uno vaya, porque es que, no sé, aparece el campo y tiran es un olor a fabuloso de lavanda. Y dice, no, pero el campo no huele a fabuloso de lavanda, ¿sí? Entonces, es importante este tema en cuanto a la epistemología y la nociología de las pantallas. El padre Pablo Bianchetti tiene unos comentarios muy buenos para respecto al tema. Entonces, pregúntenle al padre Pablo Bianchetti sobre el tema de las pantallas y los hijos. ¿Mm? Bueno, oiga, charlamos muy bueno, pero hay que terminar la charla.
Ahí soy como psicorrigio. Entonces, bueno, vamos en el tema del buen ejemplo. Los padres están obligados, perdón Luisa, espero haber sido claro con la respuesta y más con lo que Ricardo pues, añadió. ¿Listo? Sí, Mauricio, pero una preguntita. Dime. Digamos yo como a José que es pequeñito, ¿cómo le puedo yo decir, digamos, que solo puede el fin de semana, que él no entiende todavía y que le puedo, digamos, como poner a hacer cuando él me diga que quiere ver su Listo. muñequito? Entonces aquí hay que tener en cuenta los roles. El rol tuyo es el de mamá, tú eres la que manda, ¿sí? Él no manda. Tú eres la que manda y así como tú no permites que él se salga a la calle y que coja un chicle del piso y se lo meta en la boca, porque tú inmediatamente se lo quitas, se lo sacas para que él no se coma eso porque lo puede enfermar gravemente. Asimismo, en estos temas intelectuales, tú eres la mamá, tú eres la que manda, tú eres la autoridad y así como tal te tiene que reconocer él. ¿Mm? Entonces, tienes que aprender a decirle no, no se va a hacer eso. Ay, mamá, yo quiero. No se va a hacer eso porque no es el momento, no te conviene ahora. Yo hice un compromiso con el colegio y no podemos ver ahorita temas de pantallas. Pero mamá, libros. Si quieres puedes pintar, te voy a traer colores, te voy a traer muñequitos para que pintes. Ahí hay que Es más, si competir quieres, con la televisión, hay que enamorarlos de algo, y depende un poco de nuestra iniciativa e imaginación, ¿no? Evidentemente al principio cuesta, pero fíjate que cuando el niño engancha con algo, por ejemplo, si está pintando un muñequito, un bizcocho o está haciendo algo, que no sea de un momento, que no termine en una hora, sino que lo va trabajando, el niño se va enganchando, ¿no? Y en ese sentido tenemos que competir un poco contra eso, ¿no? Así como el profesor compite contra el televisor cuando da la clase, ¿no? Porque el televisor sobreestimula. A veces cuando la clase es muy plana, los chicos se van muy fácil. Y cuando los niños ven televisión entre semana, es imposible, casi prácticamente es imposible atraparlos por más de 5 minutos. Por eso es muy importante también el tema de que no nos vean entre semana, porque rinde menos en el colegio, además pues de todo lo que ya Mauricio indicó. Ahí el tema es competir contra la televisión y justo no es tan difícil como uno cree. Cuando uno engancha con algo y el niño le toma gusto a alguna actividad, sin problema, sin problema la hace, en la medida en que la tomes como una actividad recreativa y no la sienta como otra obligación más, ¿no? Sí, por ejemplo, a David lo tenemos con plastilina y le gusta mucho hacer sus moldes de plastilina, entonces en las tardes procuramos que en vez de ver televisión, entonces se ponga a moldear sus muñequitos, a mirar qué otros detalles le puede hacer, cómo los puede mejorar. Es una buena opción. Y digamos que para niños tan pequeñitos también la plastilina ayuda mucho. hay diferentes estrategias y pues, bueno, Ricardo enunció unos principios y después la mamá que ahorita, no, no sé tu nombre, perdóname. Mari, Mari, Mari dio una estrategia lúdica, también está leer cuentos. Sí, el tema de leer cuentos compenetra y aumenta ese vínculo entre papás e hijos. Entonces tú puedes leerle un cuento de unas 20 paginitas y leerlo muy pausado e irle contando, irle explicando. El mismo cuento se lo puedes leer varias veces porque a los niños les gusta, hay cuentos que les gusta, entonces piden que de nuevo se les lean, ¿sí? Entonces, esa es una de las estrategias, Luis, ¿sí? Pintar, plastilina, el tema, música también, que escuche música. Puedes también ponerlo a practicar algún deporte, a practicar algún instrumento, ¿sí? Y si ya en esos casos es difícil, puedes entonces usar la estrategia de las lecturas, ¿sí? Puedes hacerle alguna lectura, la de los tres cerditos. Bueno, casi todas las fábulas de Sopo tienen una moraleja,
Entonces, eso puedes hacerlo con él. Pero entonces el principio... Con la abuela. Trabajar con la abuela, sí, también. Pero entonces el principio es ese. La que manda eres tú. Y así como tú le previenes a él de que no se coma algo que en el piso en la calle está, así mismo en el alma. ¿M? En el alma tú le vas indicando a él y él tiene que reconocerte, porque el problema es que si tú no te haces respetar ahorita, si tú no te haces reconocer como alguien que lo está educando a él, cuando tenga más tamaño en cuanto al cuerpo y cuando tenga más edad, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Entonces, este es el momento en que tú, en cierto modo, lo estás adiestrando. Y los niños, es mejor atajarlos que arriarlos. Cuando un niño tiene como un ímpetu así como muy fuerte, es bueno irlo frenando, irlo encauzando hacia otro lado. Yo quiero hacer esto, quiero hacerlo. Listo, muy bien, chévere que lo quiera hacer, pero entonces enfóquese a la música y que le dé a la guitarra o con un pianito, bueno, no sé. Que yo quiero, listo, vaya y pinte. Y que pinte, que trate de imitar la naturaleza. De hecho, esa es la definición de arte según Aristóteles, la imitación de la naturaleza. Entonces, que coja un muñequito y trate de pintarlo. Tú misma puedes imprimir los muñequitos y que él imite los colores. El hecho de pintar aumenta la motricidad fina y hace que los niños tengan buena letra, que tengan paciencia, que tengan concentración. El hecho de aprender, por ejemplo, la caligrafía medieval, ese tipo de cosas hace que los niños tengan mayor concentración. Pero bueno, eso, espero que estos hayan sido unos principios porque podríamos hacer una charla después y de hecho la vamos a hacer relacionada a las estrategias que los papás pueden utilizar con respecto a la educación de los hijos. ¿Listo? Y es muy chévere que se haya generado estas preguntas y esta discusión porque este tema es fundamental para los que estamos en esta charla. Bueno, voy a seguir para acabar porque ya son las 9 de la noche y no quiero volverme pesado. Voy a acabar solamente con el tema del buen ejemplo. Me queda haciendo falta el tema de los deberes de los demás superiores, los rectores de colegio, los profesores. Pero bueno, sí, bueno, voy a tomarme 10 minutos y en 10 minutos cierro el tema. ¿Listo? Entonces, los padres están obligados a no dar ejemplos de vicios, ¿sí? No dar ejemplos de vicios, pero sí tienen que dar ejemplos de virtud, convencidos de que especialmente en los niños es más eficaz el ejemplo que las palabras. Ay, niños, no pueden ver televisión y resulta que el papá por allá está viendo, no sé, la novela. Entonces, no, ahí tiene que ser acorde con lo que se le está exigiendo a los hijos. Cuiden muy especialmente los padres de dar buen ejemplo a sus hijos en la sana conducta moral, templanza en la comida, en la bebida, que los hijos no los vayan a ver nunca borrachos y perdiendo el conocimiento, ¿sí? Pueden tomarse un vino, ellos pueden ver que ustedes se toman una cerveza en un asado, pero lo que el niño no conviene que vea es que ustedes en algún momento lleguen a perder la conciencia, ¿sí? Que los niños vean ejemplos de benevolencia, que ustedes ayudan a los ancianos, que ayudan a los orfanatos, que ayudan a los enfermos, que los vean a ustedes también tomar decisiones con prudencia, que nunca se vea entre los papás peleas. Si ustedes dos, esposo y esposa, están en una discusión, allá en la habitación de ustedes, donde tienen su lecho nupcial, allá mismo también es el rincón para sacarse los trapitos al sol, pero nunca delante de los hijos ni delante de las personas en público. ¿Mm? La prudencia a la hora de tratar las cosas, cuando se cierran las puertas, cuando se usa el inodoro, que eso, por ejemplo, es algo que conviene educar a los niños en eso, ¿sí? Sí, el tema del pudor también, ¿sí? Cerrar la puerta del baño cuando se entra, el tema de levantar la tapa del inodoro y el bizcocho del inodoro. Bueno, ese tipo de cosas hay que enseñarla a los niños varones y a las niñas también
otro tipo de cuidados también respecto al uso de las cosas del hogar. El amor al trabajo y la observancia de algunas prácticas de religión, ¿sí? Que ellos, no sé, los vean que ustedes tienen como costumbre cada mes ir a Monserrate o que ustedes tienen como costumbre cada mes prender una vela en honor a San José o cada 15 días van a la Santa Misa o todos los miércoles van a la Santa Misa. Bueno, ese tipo de cosas. Los padres que descuidan estos deberes pecan gravemente y se hacen cómplices de los pecados de sus hijos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso puede ser la causa de la desgracia eterna o de la eterna salvación. Los padres responderán a Dios por los hijos que Dios confió a su cuidado como un sagrado depósito. Y en general por las personas que están a su cargo. Deben prestar responsabilidad y meditar las palabras de San Pablo. Acuérdense que está en la primera Timoteo. Si alguno no cuida de los suyos, en especial de los de la casa, éste ha negado la fe y es peor que un infiel. ¿Mm? Después están los deberes de los demás superiores y con esto cierro. Entonces, los superiores de los colegios, los profesores, ellos hacen las veces de los padres y por eso, en consecuencia, ¿qué deben hacer? Instruir convenientemente a sus alumnos en sanas doctrinas, educar su voluntad, formando en ellos buenos hábitos, hábitos de estudio, de obediencia, de trabajo, de orden, de cultura. Enséñenles música colombiana. Es terrible que a veces uno se encuentra en una casa y uno, no sé, lo ponen en un karaoke, como hace mucho hacíamos. Y de pronto los chicos empiezan a cantar, son canciones modernas, horribles. Me estuvieron rapeando allá mis estudiantes. Por eso. ¿En serio? En lugar de aprender cosas que se relacionan con nuestra cultura. Es que volvemos a lo mismo, nadie da lo que no tiene. Si nosotros no amamos nuestra cultura colombiana, si nosotros no amamos nuestro folclore, ¿quién les va a enseñar eso a los chinos? Si nosotros no amamos pueblito de Miscuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi juventud. Si nosotros no amamos eso, ¿cómo los niños van a amarlo? Van a querer su país. Sí, o sea, ese tema del amor a la patria también se infunde por medio de la cultura, conocer Forma parte del cuarto mandamiento también. Claro. Entonces, ojo con eso también, ¿sí? Los maestros también deben corregir sus defectos con caridad, pero también con firmeza y prudencia, y preservarlos atentamente de los peligros del alma y del cuerpo y darles buen ejemplo. De hecho, hay colegios donde los profesores se les exige que utilicen un cierto tipo de uniformes, que por ejemplo, si van a fumar no lo hagan delante de los estudiantes. Bueno, que el tema de las palabras, si están acostumbrados a decir malas palabras, está prohibidísimo en el colegio decirlas. ¿No? En últimas, dar buen ejemplo, ¿sí? Y tratar a los estudiantes como si fueran hijos. Después están los deberes de los empleadores y está uno principal que es pagar el justo salario, alimentarlos y atenderlos en las enfermedades contraídas en su servicio. De hecho, de aquí surge este tema laboral de las pensiones cuando las personas adquieren una enfermedad laboral. ¿Mm? Eso brota del pensamiento católico. ¿Mm? Hay un pecado que clama al cielo y es robar el justo salario a la gente que lo necesita. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos hacer parte de eso. Hay que tratarlos con bondad a los empleados y con consideración y también preservarlos de los peligros, darles buen ejemplo y facilitarles el cumplimiento de sus deberes religiosos. El papá de Monseñor Lefebvre tenía una empresa y en esa empresa se rezaba antes de empezar las labores. Y el papá de Monseñor Lefebvre fue uno de los hombres que se caracterizó por tener tan buen ejemplo en el trato de sus empleados que era reconocido en Francia por eso. Uh-huh. Bueno, después está, los superiores civiles,
Aquí, bueno, ojalá algún día aquí a nosotros salga algún alcalde, algún senador, algún gobernador, algún congresista, pero bueno, nuestro sistema es un poco difícil. Pero en últimos, los superiores civiles tienen que velar por la felicidad de los súbditos, guiarlos al bien común, obrar con justicia, desempeñar su cargo con moderación y prudencia, reprimir el mal con energía, dar buen ejemplo en todos los actos. Bueno, ojalá algún día. Y estas autoridades civiles deben también imprimir en sus direcciones del Estado justicia legal, distributiva, y ayudar a los patronos y a los obreros. Bueno, esto es lo que tengo que hablar por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Ya aquí vimos y listo, se acabó. Estimados amigos, ya terminé, cumplí en 10 minutos. En 20. La riega está temporizada. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta? Ahora sí ya el tiempo es de ustedes. Hola, me desconecté. Creo No, que- ahí está. Hola. Mauricio, Dime, Luis, dime. es que yo no en un momento cuando estaba hablando de la fidelidad, no entendí muy bien sobre lo de las que no tiene uno que ir a otros lados a misa. Me refiero a los mismos de la misa tradicional, algo así, no entendí muy bien. Luisa, como ya lo expliqué y sería como un poquito engorroso volver a decir lo que ya dije, la conclusión de eso es que... Mauricio, qué pena contigo, es que de momento hasta ahora No, me pude conectar. no, tranqui. Por eso, Ahí la conclusión, o sea, para resumirte, porque hablamos durante varios minutos, la conclusión de eso es que a la hora en que ustedes se vayan a confesar, por ejemplo, mañana si van a la Santa Misa, traten de llegar tempranito, cogen un turnito para la misa, para la confesión, y ahí le preguntan al padre, le dicen, padre, por favor, explíqueme por qué no debo o no es conveniente que yo vaya a otros lugares, explíqueme por favor este tema. Y sí, se relaciona con el tema de la fidelidad, así es, Luis. bien, Mauricio, muchas gracias. Bueno, Yo tengo una pregunta, Mauricio, frente al tema de que usted mencionaba ahorita de los superiores. Por ejemplo, no sé, yo soy jefe en el lugar donde trabajo, eh, pero a veces, digamos que por toda esta tendencia, obviamente modernista y legal, uno también está como limitado a poder eh, hablar más, digamos, de religión o simplemente poder hasta orar. Entonces, pues yo en sí. lo posible trato de siempre a mi equipo llevarlo por el tema de iniciar alguna reunión con oraciones y todo, pero también me siento limitado por lo mismo que digo en ya llevarlos más allá. Bien, Alejandro, qué buena pregunta. De hecho, aquí hay que volver a recordar el ejemplo de los primeros cristianos en la época en que la mayoría eran paganos, ¿sí? Entonces, nosotros con nuestro buen ejemplo es que vamos atrayendo a las personas. Había una frase, uy, ahorita no me acuerdo si era Tertuliano, no me acuerdo quién era el que decía, que a los primeros cristianos se decía, ved cuánto se aman, ¿sí? Y eso daba pie para que las personas se enamoraran del cristianismo y empezaran a practicarlo. Y no solo lo practicaran personas humildes, sino que llegaran a practicarlo hasta príncipes, como pasó con los primeros siglos de la iglesia, ¿sí? Eso es lo primero, el ejemplo. Lo segundo, Dios no pide cosas imposibles, ¿sí? Dios nos pide pues el fiel cumplimiento de nuestro deber de Estado y ahí en ese punto, si yo cumplo con mis deberes de religión, asisto a misa los domingos y fiestas de guarda, rezo mi Santo Rosario, no niego a Dios, trato de mantener una vida de piedad, de evitar el pecado mortal, estoy haciéndolo bien. Y respecto a los subordinados, pues que ellos se den cuenta que, por ejemplo, uno no tiene familiaridades malsanas con alguna persona de la oficina, que se den cuenta
que uno responde o trata bien a la esposa, ¿sí? Son cosas ya más como prácticas. ¿Mm? En el caso de los jefes que no son completamente dueños y absolutos de la jurisdicción en la que están. De hecho, entiendo muy bien el tema porque a veces uno está subordinado a otro jefe y uno está subordinado a otras políticas, ¿sí? Entonces, tampoco es llegar a decirle a la gente, bueno, vamos a rezar el rosario todos los lunes antes de empezar. No, porque justamente hay gente que ni siquiera practica el catolicismo. Entonces, en lugar de edificar, lo que hacemos es como escandalizar. Y ojo, que no es tampoco un tema de cobardía, porque a veces la gente puede decir, ay, es que usted es un cobarde. Bueno, es un tema también de prudencia, ¿sí? Hay gente que también dice, ay, pero es que quieren esconder todos los actos de cobardía o prudencia. No, es que hay momentos en que se tiene que manifestar la valentía de forma positiva. Por ejemplo, si vamos cruzando por el frente de una iglesia y viene alguien a profanar un sagrario, pues uno se tiene que meter y evitar que pase eso, o pedir auxilio, gritar, llamar, algo para que se evite ese mal. Pero en el caso de las personas que están subordinadas a uno, hay que procurar con las conversaciones, a veces cuando uno se está tomando el cafecito por la mañana o por la tarde después del almuerzo, de pronto contarle a la gente, preguntarle que usted va a misa, usted practica, bueno, le recomiendo que se lea tal libro, a veces regalar alguna estampita, regalar medallitas, eso conviene, pero no es una cosa a la que estemos completamente obligados. ¿Mm? A lo que sí estamos completamente obligados es a dar el buen ejemplo. ¿Mm? En la Sagrada Escritura dice, haced que las obras de vuestro Padre Celestial brillen por vuestro buen comportamiento. Entonces, esa es la respuesta, don Alejandro. Perfecto, gracias, Mauricio. Bueno. Bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo. Utilizamos casi un bloque de clase. Sí, son las 9:17, 1 hora y 45 minutos. Entonces, bueno, estimados amigos, si llegan a tener más preguntas, no sé, escríbanme, le escriben a Ricardo y yo trato en la medida de lo posible de responderlas con la luz de algún sacerdote. Porque, insisto, aquí simplemente lo que yo hago es repetir lo que a mí me enseñaron. ¿Sí? Y ya los que son guías morales son los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, bueno, estimados amigos, un abrazo. Que el buen Dios y la Virgencita los bendiga. Me encomienda sus oraciones porque las necesito mucho y sus oraciones son muy valiosas. De hecho, a veces siento la fuerza de sus oraciones. Entonces, bueno, recemos al buen Dios. Hoy, día siguiente a la fiesta de San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh San José, oh glorioso San José, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos hablamos dentro de 8 días.